Batres. Sí, a ver. Vamos al grano. Platico rápidamente qué fue lo que me dijo. ¿Qué es lo que quieren ellos? Obviamente, como bien lo decías tú, proteger a los trabajadores de la industria del doblaje en México que trabajan en condiciones muy complicadas, muy, muy difíciles, a veces no se les paga, no tienen contratos, etcétera, etcétera. Entonces, si tú haces que haya una industria de doblaje más sana en México, pues vas a fomentar no solo que la gente vaya al cine. Una de las dificultades para que la gente vaya al cine en un país como México es que no pueden leer tan rápido. No saben leer. Entonces, por eso... O sea, está el subtítulo y no alcanzan a leer. No. Entonces tienen que... Bueno, y también hay que ver quién escucha bien y quién escucha mal. Exactamente. Ahora, la iniciativa lo que dice es, si hay una sala que tenga una película, Parásitos, con subtitulaje, otra tiene que tener una versión doblada. Incluso se tiene que dar la posibilidad de que se doble a la lengua indígena nativa. O sea, en el caso de Chiapas sería a lo que hablan los celtales o lo que hablan los tzotziles, por ejemplo, o aquellos que están en la parte en donde están los wixárikas, para que se pueda expandir más la posibilidad de que tengan ese tipo de entretenimiento o ese tipo de consumo artístico esas comunidades. ¿Cómo le van a hacer los actores que no hablan en esa lengua? No, bueno, pues habrá una capacitación. Ahora bien, ¿qué me dijo de forma muy puntual? Dos cosas. Hay lugares en donde no hay tantas salas. Entonces, como no hay tantas salas, pues se verá entonces cómo se concilia. Y dos, que es muy importante. Antes de que se lleve a cabo la discusión de esta iniciativa, se va a hablar con todas las partes de la industria. Se va a hablar obviamente con la academia para ver qué tanto beneficia o perjudica algo por el estilo. Solo te doy un dato. El doblaje de una película te cuesta entre 200 y 300 mil pesos. Entonces, una distribuidora pequeña no le da. O sea, una película, comillas, comillas, de arte, no podría pasar eso porque no te alcanza con lo que recaudas de taquilla. Entonces, van a discutirlo, pero van a analizarlo también con cada una de las partes de la industria para no dañarla y llegar a una conciliación, pues, con todos. Me escribe Carlos Armando Rodríguez, que está aquí frente a mí. ¿Sirve su micrófono? Bueno, para... Gritar. Como Lencho del Calabozo. Al Lencho le ponían un micrófono y nunca se lo prendían, ¿verdad? Exactamente. Gritaba, ¡burro! 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 ¡Yo quiero opinar, burro! 90% de las opiniones en Twitter de @QTF dicen que prefieren subtituladas, salvo las infantiles. Cuando invitas a una chava al cine, que le pregunta a don Rámbaro que si se le antojaba doblada, y pues no, ya no le volvió a hablar por teléfono. A ver, más allá de... Voy a dejar pasar el comentario. ¿Por qué yo tengo que estar leyendo? Mira, esto del doblaje de las películas no es nuevo. Es algo que se negoció en el Tratado de Libre Comercio en la época de Carlos Salinas. Vino el presidente de la Asociación de Productores de Cine a decir, o nos ayudan con esto o nosotros boicoteamos el NAFTA, que ayer Donald Trump dijo que ya no existía el NAFTA y que todo está muy bien, etcétera. Bueno, el hecho es de que anteriormente pues no se permitía el doblaje de películas en México y se comenzó a permitir a partir del Tratado de Libre Comercio por una razón muy sencilla, y esto me lo platicaba un señor que sabe mucho de cine llamado Ignacio Durán, que fue director de IMCINE, un talentazo. A ver, en la época de oro del cine mexicano, si no sabías leer subtítulos, ¿a quién veías? ¿A tu Pedro Infante con La Chorreada o a Clark Gable? Pues podría ser una magnífica película, Lo que el viento se llevó, pero si no le entendías, pues te ibas con Pedro Infante. Claro. Y sin descalificar la película. Eso puede pasar hoy en día, que hay gente que efectivamente puede entender los subtítulos, pero no es una cuestión solo de México. Recuerden ustedes lo que dijo el director de Parásitos al ganar el Globo de Oro. En el momento en el cual superas la frontera de los subtítulos, se te abren mundos insospechados. Los norteamericanos no les gusta ver películas que no sean en inglés porque no tienen esa velocidad para poder leer subtítulos. Lo mismo pasa con los españoles tan acostumbrados al doblaje. Franceses. Entonces, no es una cuestión nada más de México.
hasta dónde tienes que lograr el doblaje y hasta dónde preservas la obra original. A ver, ¿cuál es el fondo de este asunto? ¿Cuál es? ¿Es respetar más el idioma de cada país para que entonces los ciudadanos de ese país tengan más opciones de entretenimiento? ¿Es que los creadores mexicanos, en este caso, ganen más? La intención es cerrar los mercados a otro tipo de entretenimiento o no valorarlo tanto como el propio. ¿Cuál es el meollo de este tema? A mí lo que me dijo Martí era que dar una mayor posibilidad de opciones para la gente que no lee o no lee subtítulos y no entiende otro idioma, y obviamente proteger a los artistas de doblaje. Que yo creo que es muy válidas las dos, solo Perfecto. que se tiene que ver que tanto es tantito, dirían. Perfecto. Yo le diría al señor Martí Batres, antes de alegar lo que sea, pues que los avale la Ley Federal del Trabajo y el derecho de autor. Y mire, le doy otra sugerencia. ¿Qué le parece si le ponen los créditos a los que doblaron? Es que sí existe eso. No en todas las películas. Es que no lo ves hasta el final. No, yo siempre me quedo al final. A mí me parece muy mal gusto levantarte de una película cuando dice fin. No, te quedas al final. Te juro. Y no en todos los casos está el... Bueno, acuérdate de aquella eterna discusión de Guillermo Arriaga diciendo ¿por qué no le dan crédito al guionista que trabajó? O sea, es un tema de créditos, es un tema de ley, es un tema de autor. Totalmente de acuerdo contigo en eso. Nada más que aquí también es, dame mi crédito, pero también ayúdame a ganar dinero, porque un artista de doblaje no le va tan bien económicamente hablando. No, pues claro que no. Ganan cuánto. Tú sabes, productora, ¿cuánto gana rápidamente? ¿Cuánto gana un chavo de doblaje, una chava de doblaje? Ganas por volumen. ¿Cuánto ganas por volumen? Mientras más loops, mientras más vueltas le des a la caricatura. Pues sí, pero que, a ver, si eres efectivamente, tú doblaste Friends, ya la hiciste.